bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, hoy es el último programa de la semana. Arribamos a la semana laboral. Sí. Bueno, y el primer día de marzo, Luis. Así es, el primer día de marzo. Oye, pero los meses están pasando Rápidamente. muy rápidamente y la sequía sigue. Acelerada caravana. Oye, lo de la sequía, por lo menos en el noroeste ya llega a nivel de tragedia, Luis. Oye, un problema. Hace un ratito me llamaron justamente de Ocoa, la escasez del agua, escaseándose la toma, y eso, bueno, sí, no pinta bueno. No pinta bueno. La línea han muerto más de 1000 cabezas de ganado, que para ganaderos de nivel medio y pequeño es realmente un golpe muy duro y para algunos difícil de reponerse. Claro, porque al que se le muera, qué sé yo, el que tenga 20 o 30 cabezas de ganado, prácticamente vive de eso. Se habla de ganadero y la gente cree como que tienen mucho cuarto. Eso no es así. No. Sencillamente son sobrevivientes. Sí, gente que sobrevive a base de 30 o 20 vaquitas, haciendo malabares. Claro, y que eso es lo que tienen. Entonces, cuando se le mueren, eso que es realmente, como se dice, su pie de cría, que es viene siendo la especie de alcancía que se hablaba antes. Sí. Antes se engordaba un par de puercos, con eso se mandaban los muchachos a la universidad. Y se resolvía la noche, la Navidad y esas cosas. Sí, pero ya eso no es así. Y de manera que a los que se le muere una parte del ganadito que tiene, sencillamente se le va su capacidad de maniobra o de salir a flote y se queda en serios apuros. Sí. Es por eso, y eso deprime el área en el caso de la línea noroeste. El gobierno ha tomado medidas que al parecer, aunque han paliado un poco la situación, no ha sido suficiente para solventar los difíciles momentos por los cuales esa gente está pasando. Yo vi en días pasados, habían 2 o 3 ganaderos a los que entrevistaron, un reportaje que se hizo, y decían que habían llevado como, creo que 5 camiones de cogollo de caña y habían llevado algo de afrecho. Melaza. Pero que eso era 2 días. Sí. O sea, que eso no llevaron camiones de agua, pero como tú dices, eso no resuelve. Eso no resuelve el problema. En ese sentido, el ministro de Agricultura, que es el que ha estado ofreciendo apoyo, pero yo creo que en esto deberían incluirse otras instituciones, el Instituto Agrario, el Consejo Estatal del Azúcar, si le queda caña, yo no sé si le queda tierra, a lo mejor no le queda tierra ni caña. Si queda algo, debería meterse también en este programa de emergencia y otras instituciones, y ver cómo algunas de las instituciones que bregan con el agua, en el caso del interior, en el campo, es INAPA, ver cómo se establecen algunos programas de emergencia para ir en auxilio de los ganaderos, generalmente pequeños, ni siquiera medianos, pequeños ganaderos, que ya dijimos que cuando se le mueren la mitad de las vaquitas que tienen, eso los deja realmente en una crisis, en una situación. A veces al borde de situaciones lamentables, porque mucha de esa gente incluso tiene préstamos, no solamente con el Banco Agrícola, con otras entidades. Bueno, mira, todavía el asunto el discurso del presidente sigue en materia de comentarios. Materia de comentarios, en los mentideros políticos vienen las reacciones, en este caso de simpatizantes del sector del expresidente Fernández, que hablan de realmente que están metidos en una situación de aprehensión, si se quiere, con algunos términos que más bien son algunas palabras de enganche, yo diría, de enganche del discurso, que esas cosas son puestas ahí a propósito para una libre interpretación. Yo particularmente escribo unas líneas, uno pudiera hasta titularla quizás sí, quizás no. Entonces, se puede interpretar como usted quiera. Lo primero es que en el discurso, en ningún momento, en ningún párrafo,
el presidente Danilo Medina dice que va por un esfuerzo de reelección, de búsqueda de un tercer periodo. No lo dice en ninguna parte. O sea, abordar una reforma constitucional, que sería lo que habría que abordar, eso no aparece por ninguna parte. Eso no se planteó en ninguna parte. Entonces, algunas expresiones fueron sacadas del contexto del discurso. Y como aquella de que estaría dispuesto a sacrificar. Dispuesto, no a sacrificar, no, ahí no habla de sacrificio, ahí habla de a correr el riesgo. A correr el riesgo, sí. Que el servicio al país. Algo así como el riesgo que sea, pero no, sí. No es que sea, sino el riesgo que se demande para en beneficio de la patria. Bueno, sí. Y entonces, que es un hombre que no te enchercha ni en chisme. No, pero esa partecita especialmente fue lo que se cogió. Entonces después, bueno, que no estaba en asunto de fantasía y que yo que también le sacaron filo, que como que eso pudiera estar dirigido a... Porque no habló del 44, que es el asunto de la proyección. Sí, el proyecto que tiene la corriente del presidente Fernández. Él no habló de fecha, no habló de 44 en ningún momento. Bueno, pero ya le pusieron fecha y le pusieron nombre. Entonces se le ha querido sacar filo a eso. Esas expresiones, planteo yo particularmente, son producto para crear su expectativa y ponerle un poco de sazón al discurso, porque de lo contrario iba a ser un discurso probablemente soso o no iba a llamar la atención de alguna gente. Entonces esas cosas, como una forma como reglas propias del manejo del poder, las utilizan todos los presidentes. La utilizó el doctor Balaguer. Balaguer nunca dijo que iba. Balaguer 3 meses antes buscaba la reelección, pero nunca él dijo que iba. Una vez dijo que iba a organizar un plebiscito y después en otro discurso aseveró que la opinión de doña Urania Montay de Quique, Dios mío, don Enrique, Quique Enrique. De Quique Enrique. Sí, ya eran suficientes. Ya era suficiente, ya hizo su encuesta. Y bueno, el propio Leonel Fernández, recordemos que en un momento determinado, cuando se habló aquella de la búsqueda se entregaron unas cuantas carretillas llenas de firmas, 2.200.000 firmas. Lo que hizo fue al final, pero creó la expectativa hasta el final y la gente creía que él iba a buscar la reelección. Y sin embargo no se embarcó en esa tarea, él las puso a disposición del partido. Y el partido entonces buscó el candidato, que fue en ese caso Danilo Medina. De manera que los presidentes siempre guardan, hasta el último momento se guardan como una forma de evitar las estampidas, esos cambios que se dan de un sector político a otro, cuando algunos ciudadanos entienden que la ñoña, como se dice en el pueblo muy popularmente, va a cambiar de manos. Entonces, bueno, para evitar esas estampidas, los presidentes mantienen siempre unas expectativas, unas incógnitas, porque se manejan las cosas en nebulosa, porque de esa forma los que están en los cargos, en las posiciones públicas sobre todo, se cuidan de dar un mal paso o tratar de dar el salto antes de tiempo. Y entonces, de esa forma, los presidentes evitan la soledad del poder, a la cual le huyen. Entiende que se amarran fidelidades un poco a la mala casi. Claro, ellos la amarran a la mala, por ejemplo. Y entonces emiten algunas señales. El que se equivoca tiene problemas. Para no decir, lo rompemos. Entonces, bueno, tenemos un caso reciente. Sí. Hay una X reunión. El amigo José Fran Peñaguaba, el presidente del BIS, aliado del expresidente Fernández en su momento, aliado después del presidente Danilo Medina, se reúne con Leonel Fernández y trasciende que un grupo de partidos políticos auspiciado por movimientos y contactos y tanteos hechos por el amigo José Fran Peñaguaba,
a través de la llamada opción morada, van a darle respaldo al expresidente Leonel Fernández. Bueno, ¿qué ocurre? Un decreto, la reunión del padre con el presidente Fernández trae como consecuencia la destitución del hijo en la Lotería Nacional. Que me han dicho, yo no sé qué tan cierto podrá ser, pero tú tienes mejores fuentes que yo en esa dirección, que varias gente del BIS, que tiene algunos puestecitos menores, ha puesto en salmuera y le está pidiendo a José Fran que arregle las cosas, porque si eso fue al hijo. Sí, ¿qué le puede pasar a ellos? Imagínate. No están presionados. Bueno, pero entonces ahí la señal no es un cargo por el cargo mismo. No. Eso no es lo más importante. Lo importante es mandar esa señal para evitar que otros se vayan, se apresuren a cruzarse para la parcela de Leonel Fernández. Sí. O sea, cuidado, si al que se pase de listo, lo alistamos enseguida. Sí, se le pasa la mocha. Le pasamos la mocha afilada. Entonces, ese es el mensaje, aguantar a la gente, porque además, manteniendo un núcleo lo más fuerte posible, se está en mejores condiciones de una mejor negociación a la hora de... Sí, que al final de la jornada esto va a terminar una negociación. ¿En qué dirección, qué contenido y qué naturalezas tendrá? Eso hasta ahora uno no lo sabe. Claro. Pero la línea de la negociación, lo que todo el mundo apunta que es lo más natural. Claro, mis líneas en el día de mañana van justamente en esa dirección. Yo quiero ser sobradamente optimista y hasta pecar de ingenuo y ver que en el discurso no se habló de reelección. Y por tanto, yo no lo quiero ver así, Sí, porque yo lo que quiero ver es que a un Danilo que quiere ganar tiempo, y que no quiere que se le desguañangue su Además, gobierno antes de... Tú sabes que yo soy del criterio que el tema de la reelección no debería ni tocarse, porque la Constitución es clara al respecto. Hay un valladar constitucional. Estamos de acuerdo, los que no son claros al respecto son los legisladores. Y ese es el tema, y ya hay experiencias sobradas en esa dirección. Entonces, eso solamente está en la mente, en el ánimo del presidente de la República, una cosa o la otra. Ahora, claro, eso no es bueno. Ese vilo en el que se mantiene al partido, a su partido y al país, bueno, eso no es bueno para nadie, sobre todo no es de beneficio institucional. Pero ya sabemos que los presidentes acostumbran a esas cosas. Y ahora, en países como estos, es hasta mandatorio. Si no lo hacen así... Es parte de la cultura política de estos países. Podrá uno, por ejemplo, fíjate, uno podría no estar de acuerdo. Lo que manda el modelo democrático liberal es que, por ejemplo, Reinaldo Pared pronunciara un discurso sobre el estado del poder legislativo. Nada de alabanza al poder ejecutivo, ni nada de eso. Claro. Pero él se dedicó más a alabar el poder ejecutivo que a explicar cómo marchaba. O sea que mientras los legisladores de la oposición hablan de que lo del sello gomígrafo y aquella cosa de que mandan los asuntos del Palacio y que eso hay que darle para adelante, y entonces en vez de por lo menos ser un ente de equilibrio, y de establecer cierta distancia formal, lo que manda el protocolo democrático. Porque se sabe por demás que el Senado, el Congreso como tal, Cámara de Diputados y Senadores, son realmente unos supervisores, son unos, si se quiere, deben ser vigilantes para observar el control que deben tener sobre los actos del Poder Ejecutivo, porque de lo contrario, entonces, no habiendo esa vigilancia, esa supervisión, ese control, pues sencillamente se hace cualquier cosa. Sí. Tú sabes que oí yo a una persona en uno de estos programas interactivos destacando y poniendo cierta quiquilla de esas cosas que se hacen, diciendo que Milton Wright casi no aplaudía, o aplaudió muy poco. Pero él fue a aplaudir, y él fue pero su papel como presidente del Tribunal Constitucional le lleva a asumir esa posición. Él debe ser moderado, porque si se pone a aplaudir
está mostrando unas adhesiones que no son las más recomendables. Pero tú no, porque además, él por una cuestión de equilibrio institucional, y entonces otros, lo de la oposición, porque bueno, no le simpatiza el discurso, y eso es parte del juego democrático. Así es. Pero el caso de él es un juego institucional. No, lo de él es un papel institucional, y estuvo allí, yo creo, por lo que vive, y vi las imágenes de televisión, que me pareció muy correcto su actitud. Él fue cortés y cumplió el protocolo con el presidente. Pero claro. Y ya no tenía que dedicarse a aplaudir, ni a pararse, ni a hacer ovaciones. Pero es que aquí la institucionalidad siempre anda rodando en sentido general. Entonces, incluso cuando alguien la ejerce, se le critica, porque las alabanzas y las cosas es lo que la mayoría de la gente estila. Y eso no es conveniente. Eso no es conveniente. Asimismo, lo que se ha acostumbrado es que en las memorias, presentación de memoria, el presidente aproveche para manejar algunos temas políticos, incluso la proyección, las cosas que habrá de hacer o que piensa hacer en lo adelante. Y bueno, se aprovechan esas cosas. Pero se supone que es para hablar de las ejecutorias, del año. No de las propuestas. No de propuestas, no de lo que voy a hacer. Es una rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas, no una rendición de deseos y de qué sé yo, y de aspiraciones. Ni exposición de motivos. Tampoco. Pero aquí se ha acostumbrado a todas esas cosas, se aprovecha el escenario y se promete cualquier cosa. Así es. Entonces no debería ser un discurso de promesas, sino de realizaciones concretas. Incluso, fíjate, Luis, de plantearse las cosas más concretamente en el sentido siguiente. El presidente habló de un incremento salarial, que está muy bien, pero ahora los ayuntamientos dicen que no pueden hacerlo. No pueden ejecutarlo porque no tienen las asignaciones. El mismo Poder Ejecutivo confronta problemas, 3.500 millones. 3.000 y pico de millones de pesos significa el nuevo aumento. Ya yo lo dije, ayer lo estuvimos diciendo, de que había una proporción importantísima de empleados públicos que caerían en esa categoría de los 30.000 pesos para abajo. Eso, ¿sabe cuánto implica? Casi el 52, 54% de la empleomanía de los empleados públicos. Y en el caso del sector privado, dice que tendría problemas muy serios de poder de tener que asumir esa dentro de toda ese clima de situaciones, de imprevisiones más bien. Sin embargo, aquieta un poquito, yo no sé si del todo, ojalá que sea así, la aclaración que hiciera el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el día de ayer, en el sentido de que ya esos recursos estaban previstos, de que como el petróleo fue estipulado, el precio del petróleo por allá por el orden de los 62 dólares, y que el barril, y que eso no ha ocurrido, todavía no ha llegado a esos límites. Entonces que ahí hay una franja que sería aprovechada o dispuesta para el aumento salarial, y que también el asunto de Punta Catalina significaría un ahorro. Bueno, el asunto es que Punta Catalina lo único que hizo fue que se encendió a modo de prueba. Sí, la prueba, la planta número 1, creo, a manera de prueba. A manera de prueba, la otra no ha entrado. Y además esa inyección que se entendía, todavía eso no ha entrado. O sea, vamos a ver a partir de cuándo y lo que se cuantificará para que realmente se pueda decir, bueno, esto ya significa un ahorro con respecto a lo que había que pagarle a los generadores. Entonces, ojalá que sea así y que no sea netamente una salida del ministro de Hacienda al decir estas cosas. Pero lo cierto es que, de todas maneras, la fuente se identificó en esta dirección. Yo entiendo que un tanto frágiles, las dos. Así es. Pero no está esto asignado en el presupuesto, porque el presupuesto de por sí es deficitario. Claro que sí. Entonces esto denota para algunos niveles de improvisación que no son recomendables institucionalmente. Así es, así es. Es como el asunto del decreto, el señalamiento de la eliminación del instituto, el IDS, el Instituto de Seguros Sociales. Pero eso está consignado en una ley. O sea, era una ley que ya esto venía siendo
aplicado de manera desmontado. Desmonte que se ha estado aplicando progresivamente. Recordemos el paso por allí del doctor César Mella, que tuvo a su cargo gran parte de esta responsabilidad. De manera que esto se dijo en el discurso ahora, pero ya eso era mandatorio por una ley. Así es. Entonces, no sé, pero vamos a ver. Parte de los juegos del poder, los juegos, la cultura política de nuestros países. Los juegos del poder, a veces se juega con muchas cosas desde el poder. Demasiado. Vámonos entonces con la anuencia de nuestro invitado que ya está con nosotros. El doctor Pedro Blandino, el embajador, está con nosotros. Y como cada cierto tiempo él viene por aquí a ilustrarnos con estas situaciones que tienen que ver con la vida internacional. La vida internacional, el movimiento de la política, que tiene muchísimos pespuntes, tiene muchísimas cosas, algunas de ellas no tan claras, y nosotros invitamos al embajador Blandino para que nos ponga al corriente. Hay muchas cosas, de manera que ya venimos ya para acá cuando hagamos esta pausa con el embajador, nuestro invitado. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país.
Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, ya tenemos el embajador aquí, don Pedro Blandino, embajador y bueno, y ex embajador en varios sitios. No, nada de ex. No, él fue jefe de misión Nada de en ex. Nicaragua. A mí me gusta mucho antiguo presidente, antiguo ministro, antiguo, por eso de ex, no sé. No ex embajador. Ex embajador en Nicaragua. Sí, claro. Ex embajador en varios sitios. Sí, claro. Pero sigue siendo antiguo jefe de misión de la OEA. Sí, la ONU. Lo que sí yo sé que le ha, todas esas misiones le ha permitido acumular una grande experiencia. Sí, una notable experiencia. Gracias. De manera que justamente... Amén de que él es un estudioso. Sí. Bueno, tenemos ahí, embajador... Una de mis obras publicadas, el embajador y profesor escribió el prólogo. Sí, gracias. Sí, como no, excelente, brillante prólogo. Leí obra más... No, en este caso sí leí. Más no escribí prólogo. No, en este caso sí la leí. En este caso no. Sí. Eso fue con otro Trujillo. Ay, Dios mío. Embajador, vámonos entonces a la zona de Corea, recientemente visitada, la zona visitada por el presidente Donald Trump, y aquella cumbre con el líder de Corea del Norte. Kim Jong-un. De manera que... En Vietnam. En Vietnam, después de un... Yo supongo que el presidente Donald Trump fue por avión, pero... El presidente fue en tren. En tren. Sí, ahí dieron fotos del tren. Un largo recorrido y para... Claro. Ha hecho varios viajes a Vietnam en tren. Sí, y a China también. Pero entonces Trump fue, supongo yo que con las manos vacías y así mismo salió. Bueno, entonces, yo no creo que hayan ido ninguno de los dos con las manos con nada vacías. En las manos. Cada uno llevó propuestas de su interés, a sabiendas que muchas iban a ser... no rechazadas, sino pospuestas para más discusiones, porque son cosas muy delicadas. Estamos hablando de asuntos nucleares y medidas para ver la forma en que se elimine la peligrosidad de estos armamentos. Y la tensión en la península. Claro, y entonces exactamente, y además con una supuesta propuesta de ayudar a Corea del Norte a convertirse en una potencia comercial. Pero eso no es de un día para otro, eso son varias reuniones. Lo importante es que él demostró algo. Con la primera reunión hubo un desmonte de algo. No sabemos los detalles, pero lo hubo. Entonces ya en esta hay temas más específicos, más delicados, que toman tiempo. Además, los intereses que hay en esos temas, pues hay que discutirlos muy bien. Pero, y el mismo hecho de que, escúcheme, de que la reunión no se desarrollara en ambiente de tensión, sino todo lo contrario. No, sí, todo fue muy... Eso es positivo. Eso iba a llegar ahí, gracias por... Una forma de distensión. Sí, claro que sí. Un ambiente... Porque recordemos que antes de lo que rodeó al primer viaje, este es el segundo, el primer encuentro, sí, claro, fue un clima de tensión, incluso hasta de amenazas de parte del presidente. Sí, y que aparentaba mucha tensión. Al final... no se vio así. Entonces, porque hay interés mutuo en resolver el problema de una forma o de otra. Entonces, además, en estos momentos hay una situación sumamente peligrosa para la humanidad, que es el problema de Pakistán y la India. Se han derribado aviones. ¿Y por qué es tan delicado esto? Porque no hay teléfonos rojos. Y son dos potencias con armas nucleares. ¿Quién puede servir en este caso de árbitro, embajador, frente a este peligro? Es muy delicado porque, fíjate, una parte está dentro del tablero geopolítico de Estados Unidos, el otro más o menos, entre ambos,
porque, ¿qué te puedo decir? China es un país que casi todos los que lo rodean y los que tienen frontera, la mayoría fueron enemigos o no están de acuerdo con los chinos. Hoy en día es así. Todos esos están, muchos de ellos, los estrechos, los archipiélagos, o sea, todas esas islas están reclamadas por otros países, de manera que tiene muchos, no tanto enemigos, son adversarios. Sí. Entonces es delicado. Y este asunto de Pakistán y la India es muy delicado y dentro de la cercanía de todo tipo de armamento de Rusia y de China. Sí. Entonces, y usted cita esos dos actores, pero hay un actor también problemático, que fuerzas del Estado Islámico desplazadas han encontrado espacio en esos lugares. Sí, exactamente. Entonces, por eso el peligro. Son dos países con armas nucleares y el Estado Islámico, como dice muy bien el embajador, ha logrado conquistar espacios enormes, con mucha influencia, tanto política como militar. Y conocemos la situación de terrorismo y de peligrosidad del Estado Islámico y de muchos extremistas. Entonces, y han habido muchos asaltos, muchos ataques en tierra que dan a entender que la situación es peligrosa. Porque antes, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, bueno, el teléfono rojo. Sí, sí. Pero ahí no hay ningún teléfono rojo. Yo creo que en algunos lugares no hay ni teléfono. Entonces, sí, eso es peligroso. Sumamente. Sí, es una situación muy delicada entre Pakistán y la India, que ojalá no suba de nivel, pero se han tumbado siendo cuadrillas de aviones. En lo que se investiga el caso, ya hay unos aviones en el suelo. Sí, sí. Pero bueno, ese teléfono rojo es para cuando había llamada de emergencia. De lo contrario, si es por el rojo, hay emergencia. Sí, porque realmente había una realidad. Existía una atmósfera de que podía darse otra guerra, o mundial, o fuerte, quizás regional, y había un estado de peligro, porque muchos gobiernos que todavía no eran fuertes estaban en manos de personas que no se tenía la seguridad que en cualquier situación no recurrieran a armas que fueran a poner en peligro la humanidad o el planeta. Entonces se estableció el teléfono rojo, como se vio después en muchas películas. Mire, en el aire hay un misil de ustedes, de Rusia, de Estados Unidos. No, misiles, yo no he lanzado ninguno. No, pero la señal indica en el tablero, no sé qué. Entonces la confirmación, la llamada, todas esas situaciones se dieron. Yo quiero que tú sepas que durante ese periodo, yo tengo por ahí en mi archivo una lista de los 10 refugios más custodiados durante el periodo de la Guerra Fría. Sí. Crearon refugios, los Estados Unidos hubo muchos, por lo menos 10. Sí. Y usted fue jefe de la misión nuestra en un periodo muy tenso en las Naciones Unidas, claro, donde había situaciones... Sí, había situaciones de mucha peligrosidad. Entonces fue una gran idea el teléfono rojo. Claro, ahora hay mucha comunicación, pero hay muchos hackeadores también. Sí, hay de todo. Esa es una parte, ¿verdad? Embajador, volviendo a Corea, ¿en qué usted cree que quedará el hecho de que en un segundo encuentro los presidentes no se pusieran de acuerdo o no llegaran a un punto de entendimiento, sino que las cosas quedaran en el aire? Se corre el riesgo de que realmente hay un deterioro en la oportunidad o capacidad de encuentro, por lo menos. ¿Usted cree que se puede cortar el hilo de comunicación o cree que el hecho de que ahora no se llegara a ningún tipo de acuerdo, eso no impide que ya en un futuro se sigan haciendo esfuerzos por llegar a algún tipo de establecimiento de reglas de juego? Correcto. Fíjate lo que... ¿En qué usted cree que parará eso? El fracaso de ayer. Lo que podría ser posibilidad, poniendo de nuevo ejemplo de Corea. Como vimos en la reunión del Consejo de Seguridad ayer o anteayer, donde la propuesta norteamericana logró 9 votos, los 9 votos necesarios para aprobación. Pero entonces, tanto China como Rusia ejercieron el derecho al veto. Porque cuando cualquier tema
mientras no sea de procedimiento. Los temas de procedimiento, la votación puede ser normal, de los 9 votos que se requieren. Pero cualquier tema que no sea procedimiento, es obligatorio el voto positivo de los 5. Uno solo que rechace, es el veto, pues no pasa la resolución. Eso ocurrió con la resolución de los norteamericanos, que fue la primera. Pero hay una idea que no está muy clara para el buen lector de estos temas, porque los Estados Unidos... Y después la votación ahora voy. Con la posición de Rusia no fue ahora voy. No, a eso voy. Las norteamericanas votaron los 9 requeridos y Estados Unidos, pero Rusia y China la vetaron. ¿Qué ocurre? La propuesta rusa solamente obtuvo 4 de los votos normales y obviamente Estados Unidos la vetó. Eso se esperaba, pero no se esperaba los nuevos positivos en la norteamericana y nada más fueron 4 en la del otro lado. Pero cuando se presentó una situación parecida a esa con Corea, hubo una solución que permitió que los Estados Unidos legalizaran su situación con relación a Corea del Norte y lo que estaba ocurriendo en la Asamblea General, en el Pleno, que hay un artículo de los estatutos, de la Carta y del reglamento que establece que cuando ha sido imposible lograr el acuerdo en el Consejo de Seguridad, se puede someter mediante una resolución especial a la Asamblea General. Entonces, eso dio pie a que hicieran eso con Corea del Norte, los Estados Unidos, y se llamó históricamente, la única vez que se recurrió, la resolución pro paz de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, con esa resolución, el Congreso de los Estados Unidos declaró que era la participación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en una labor policial. Nunca declararon la guerra como guerra oficialmente lo de Corea del Norte, sino una acción policial, en base a la resolución que dictaminó, que aprobó la Asamblea General al no ponerse de acuerdo el Consejo de Seguridad. Ese es un mecanismo, esa fue la única vez que se usó y es posible que lo usen ahora. Posible, si quieren llegar a la acción militar, porque ya no va a ser una decisión unilateral tratándose lo que está ocurriendo en toda América Latina y los deseos de penetración comercial de China, la penetración militar en algunas ocasiones de Rusia. Esto es más delicado, pero eso es lo único que podría darle un poco de legalidad a una decisión unilateral de los Estados Unidos, una resolución parecida a la resolución pro paz de la Asamblea General de Naciones Unidas con relación al tema de Corea del Norte y lo que estaba ocurriendo. Embajador, Mientras tanto, hay muchos elementos todavía que pueden presionar, que quizá hay que evitar el derramamiento de sangre, eso es imprescindible, hay que evitarlo, porque una acción militar tendría que ser un asunto, porque por las condiciones de terreno es muy difícil, como Israel y la guerra de los 6 días, pero fronteras tan grandes como Brasil con Venezuela, Colombia con Venezuela, es difícil, muy difícil, porque las alturas de Golán favorecieron mucho esa guerra, pero esas no existen Pero la frontera de Venezuela con Colombia, la Guajira, es una tensión grandísima. Sí, exactamente. Embajador, vamos a reclamar su anuencia de nuevo para ir a la última pausa y entonces vamos a ver cómo anda desde su perspectiva la situación y posible salida de la crisis de Venezuela. Sí. De manera que vamos a la pausa y de allá para acá volvemos y entramos exactamente, caemos en el tema Venezuela. Vamos arriba. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el
sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el embajador Pedro Blandino. Embajador, quedó planteada la inquietud con relación a la crisis de Venezuela. Que también se conoció en el Sí. Comité de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, Sí. y hubo veto de China y de Rusia. Sí, los dos vetaron la resolución de Estados Unidos. Eso era de esperarse. Pero la de Estados Unidos tuvo más votos. No era asunto de simpatía, no, pero que incluía más los asuntos de derechos humanos y asuntos de humanidad, etcétera. Por eso fue que hubo más votación. Parece que ellos en la propuesta derechos humanos que muchas veces son Sí. disfrazados. Eso es como la Exacto. ayuda Bueno. humanitaria que quieren llevar como es del anticomunismo. Sí. Algo parecido, ¿no? Pero, un embajador, instrumento más. Esas intenciones belicosas, belicistas de amenazas de intervención, a la luz del derecho internacional, ¿cómo usted las ve? Bueno, lo que pasa es... Y de la autodeterminación de los pueblos. Sí, lo que pasa es que a veces los estados grandes ejercen algunos derechos que los tienen los pequeños también, pero por ser pequeños no pueden o no han podido tomar medidas que ellos desearían tomar. Usted dice Que a veces los grandes lo ejercen que son siempre. decisiones unilaterales que a veces tienen un par de principios que defender, que están establecidos
en Naciones Unidas, medio escondido ahí en los reglamentos y la carta, por ejemplo. Y lo sacan según las circunstancias. El derecho de la legítima defensa. Un grande puede ejercerlo, pero un pequeño, el edificio, contra otro pequeño igual. Y además el derecho a la soberanía. Pero la soberanía se ha convertido en un poco de mística, porque la soberanía tú tienes que tener las condiciones para defenderla como merece ser defendida tu soberanía. No es solamente con expresiones políticas, posiciones políticas. Llega un momento que hay que defenderla de verdad. Entonces... como aquí, que se ha desguayangado tanto el asunto, que en algún momento habrá que defenderla de verdad, porque ahora mismo es de una caricatura de defensa. Bueno, cuando para el tema además, fronterizo. muchas personas se olvidan en estos temas que parte del consenso de Washington y la globalización es la eliminación de las soberanías, que la apertura de todos los mercados y el cielo abierto, todo abierto para que venga todo el que pueda venir. Claro, con algunas consideraciones y reglas y normativas, pero hay que abrirse. Que terminarán, como va la cosa, terminarán quitando esas normas y qué sé yo qué cosas, que querrán quitarlas, porque cuando yo oí a alguien que dijo por ahí que hasta la soberanía, eso lo dice eso es relativo. Veces, eso es relativo, ajá. Y usted puede negociar con la soberanía. Bueno, es que hay dos aspectos importantes. La soberanía está en el pueblo, pero la soberanía cuando elige y lo proyecta en una persona, el presidente o el jefe de Estado o de gobierno, a través de elecciones o el mecanismo legal de un país, él es el representante de esa soberanía del pueblo. Porque todos no pueden firmar un acuerdo internacional, una conferencia, o asistir a una cumbre de jefe de Estado de gobierno. Tiene que ser una persona que represente la soberanía. El pueblo escoge sus representantes para eso. Exactamente, por eso le dicen el soberano, no solamente por las monarquías. Aunque sea el día de votación, el soberano. Entonces, por eso los presidentes, yo una vez critiqué a un presidente dominicano porque él se ponía mucho la mano en el pecho. Entonces yo le dije a ese señor presidente, después de eso hay muchos que se la ponen en el pecho. Bueno, pero eso es normal. Hay otros que no se la ponen en ningún lado. Pero un presidente no debe hacerlo, sobre todo en América Latina, porque cuando le tocan el himno nacional, cuando él asiste a un acto, ¿verdad? Él representa en ese momento la soberanía nacional, la del país y la del pueblo. Entonces, cuando 21 cañonazos, 20 o 30, y le tocan el himno, es a él que se lo tocan, por lo que él representa. Es por respeto a su autoridad como el soberano, pero el presidente. La mano en el corazón no es también un sentimiento de amor. Correcto, es un sentimiento de amor por tu país. Pero en la persona del jefe de Estado, de gobierno, que tú no lo ves con las monarquías a veces, es a él, el honor se lo están rindiendo a él como representante del pueblo, de la soberanía del pueblo y de la soberanía oficial que él representa. ¿Es así o no, mi querido? Pero cuando lo recibe, o sea, pero está bien, pero cuando... No es que está mal, pero el presidente no debe, eso no está mal, pero... Porque ¿a quién le rinden honores con los 21 cañonazos o 20 o 30? Al presidente. Entonces, si él se hace así, él mismo se está honrando su condición de representante de la soberanía. Pero es una formalidad protocolar que... Claro, sí, claro. Pero no es una muestra de aceptación de la... No. El que fue elegido y fue juramentado en una asamblea ya lo aceptó, el soberano, es el representante. Pero no es una reverencia, yo no te interpreté como una reverencia al himno. Que el himno patrio, el himno está por encima de los... pero es que las reverencias se las hacen a él cuando se lo tocan y tiran los cañonazos. Pero es con el himno, y el himno, la reverencia entonces del presidente es a los símbolos patrios. Sí, pero... Porque los símbolos patrios están por encima de los presidentes. Sí, no, espérate, ¿quién los representa en los actos oficiales? El presidente. Es un asunto de representación. Sí. No hay que estar por encima de nada. Eso va a haber que seguirlo discutiendo. Eso seguiremos hablando. Ahí tú cambiaste un poco. No. Es que no estoy convencido es que todavía. Nadie está encima de nada, sino él representa eso. Él representa los símbolos, la bandera, el himno,
Yo lo vi como una forma de reverencia a los signos patrios. Sí, pero que los símbolos en patrios. un acto oficial, ¿quién lo representa? El presidente. Entonces. Pero de todas maneras, entonces él le están rindiendo reverencia a él, pero él se está, si se quiere, está teniendo un gesto de reverencia también a eso. A los símbolos. Es lo que tú quieres decir. Sí, pero que él es el símbolo, él representa los símbolos. No, bueno, él representa los símbolos. Pero yo no sé, eso amerita otra reflexión. Otras reflexiones más profundas. Bueno, pero es un buen tema. Vámonos a la situación de Venezuela, embajador. Claro, las elecciones tienen que ser legítimas. ¿Cómo cree usted que hay que buscar una salida? ¿Tiene salida? Y la salida diplomática es la que se está poniendo como ideal, descartando al grupo de Lima, descartado la intervención militar y todo. Por supuesto, ellos tienen que expresar eso también, por razones lógicas. El grupo de Lima no como puede, presión. Exactamente, y no puede ir a una reunión de la OEA a decir queremos guerra y tiro y etcétera, ¿no? Pero como elemento además, de presión es entendible la posición de Estados Unidos. Es un sentimiento verdadero, nadie quiere muerte ni sangre. Sí, yo lo que digo es el hecho de las amenazas del presidente Donald Trump y otros países que han estado hablando de intervención o favoreciendo intervención, eso es como elemento de presión. Yo creo que no se llegaría a vías de hecho así por así. Lo que él ha dicho en varias ocasiones, que se va. Y en otras ocasiones... Él no ha dicho cuándo, pero que se va. Exacto, en otras ocasiones así le decían a Fidel, y Fidel los enterró a todos. Sobre la mesa hay muchas opciones, incluyendo esa, pero ha dicho que hay muchas opciones todavía. Sí. A Fidel solamente le faltó enterrar a Donald Trump. Después... Sí. Bueno, ¿quién sabe? Todos los otros intentos. Sí. Varios presidentes norteamericanos fueron y si hubiese esa situación descabellada de una intervención, ¿cuáles usted cree que serían las consecuencias? No, fatal, muy, muy complicado, porque es que eso, penetrar por la frontera de Brasil o de Colombia es muy delicado por la composición de terrenos y además no es nada más la penetración, sino hay que ejecutar acciones militares. Claro. Embajador, y hay unas Fuerzas Armadas allí. Y hay una Fuerza Armada y además... ¿Qué es lo que se está sosteniendo una el régimen Fuerza de Maduro? Armada, pocas o mucho, con un ingrediente supuesto de elementos extracontinentales o también del propio continente, pero procedente de países insulares. Las armas suministradas por la Unión Soviética en su momento. Bueno, yo no sé si China, los chinos... el propio presidente Maduro habló de las armas sofisticadas que está recibiendo Venezuela de Rusia. Eso salió en toda la aviones, prensa. Por ejemplo, varios aviones. Embajador, y salió una foto de una metralleta. Una opinión breve, ya no hicieron señal, pero un minutito. Realmente esa especie de cumbre de presidentes en la frontera y utilización del territorio colombiano y amenaza de utilización del brasileiro también, para tratar de penetrar a Venezuela. Esas no son señales de una intervención grosera en los asuntos de otro país. A mí me pareció, pues yo 3 presidentes juntos allí, y llevan un grupo de artistas y de qué sé yo, y después llevan una cantidad de camiones y a meterlos a la mala. Hay un presidente allí, Maduro, verde, como usted quiera, pero hay un presidente. Sí, claro. Entonces, meter esos camiones a la fuerza de que camuflajeado de ayuda, ¿cómo que se llama? Y aún suponiendo que era ayuda humanitaria. Toda, que no había armamento. Entonces, no es una intervención grosera. Bueno, como te dije, el derecho de defensa, la ayuda humanitaria son hoy en día elementos que facilitan ese tipo de acciones y que son algunas muy cuestionadas en los organismos internacionales. Siempre, por ejemplo, México, que tiene una postura normal, ha cuestionado el párrafo en Naciones Unidas que acepta el derecho de la legítima defensa. ¿Defensa de qué y por qué legítima? Por eso el presidente de México votó como... Bueno, esa es la doctrina Estrada. Sí. Y él es respetuoso, el presidente de México votó en otra dirección justamente por eso. Bueno, ha sido tradicional en México esa posición política en contra del gobierno. Por eso cuando no había donde refugiarse, México era un lugar
donde se podía hacer. Sí. Gracias, embajador, por estar con nosotros y ayudarnos a clarificar estas cosas bastante claroscuras. Embajador don Pedro Blandino ha estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a repetir esta conversación, como siempre, a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos, el lunes nos vemos.